Bienvenidos a todos a su podcast Open. Ahora, otro tema que a mí me gustaría como tener de su aportación es el tema de la crianza de los hijos, ¿verdad? Yo creo que, obvio, hay frases muy notables y que todo el mundo las repite, y es que no nacemos con un manual de ser padres, como nada en la vida en realidad. Pero no es fácil ser padre y, y en realidad es una gran responsabilidad ser padres. Y muchas cosas han cambiado en el comportamiento de los padres. Yo siento que en nuestras generaciones somos más amorosos, somos más expresivos con los hijos. Eso pues, cosas buenas se desarrollan en ellos, pero también somos más permisivos, ¿verdad? Entonces eso de alguna u otra manera estará modificando o afectando negativamente a las futuras generaciones, o el hecho de que somos padres más amorosos, más comprensivos, más abiertos, más bien les está jugando a favor. O sea, como un psicólogo, ¿cómo visualiza esa? Nosotros estamos desarrollando la generación más consciente de la importancia de la salud mental. Bien. La mayoría de familias, esto a nivel latinoamericano, ¿verdad? En general, vienen bajo el terrorismo emocional. Si no haces esto te pego, si no haces lo otro te pego. Esto viene desde hace mucho, ¿verdad? Con el conductismo, con Skinner y Pavlov, que fueron los primeros psicólogos en ir profundizando en saber que el ser humano podría ser condicionado y comportarse tal cual. Claro. El ejemplo de Pavlov comienza con un perro. Él suena una campana y le pone comida al perro, y después queda sonando la campana y el perro ya comienza a salivar esperando la comida. Claro. El perro se condiciona. Sí, sí. Y luego comienzan a hacerlo igual con ratones, ¿verdad? Después comienzan a tener grupos de estudio. En aquellos tiempos pues era permitido tener grupos de estudio con bebés, ¿verdad? Wow. Inclusive se descubrió que el miedo es una emoción que puede llegar a ser aprendida, ¿verdad? Había un grupo, ¿verdad? Tenían dos grupos. El grupo A eran niños jugando con animales, y en el grupo B eran niños jugando con animales, pero cada vez que un niño iba a tocar un animal, tenían dos bloques de madera y los chocaban, ¿verdad? Entonces el sonido, ¿verdad? Generaba un susto, ¿verdad? En el niño. Entonces el niño dejaba de tocar. Correcto. Y así después en el estudio unen a los niños y vemos que hay unos que pueden interactuar mejor con los animales que los otros. Que los ¿verdad? que vivieron siendo sometidos a un Es susto. correcto. Y bueno, esa palabra, Tony, justo eso, el sometimiento. La mayoría de nosotros viene de un estilo parental bastante autoritario. Claro. Nosotros tenemos cuatro. En general, el autoritario, tenemos el permisivo, tenemos el asertivo, que este debería ser el que todos deberíamos de aplicar, y luego tenemos el negligente, que es cuando los padres pues no están presentes o llegan a ser... no logran cumplir su función como padres de familia. Quizás están presentes físicamente, pero nuevamente ausentes. Correcto. En sus responsabilidades como padres, ¿verdad? Y está comprobado, de hecho, hoy en día la negligencia también es considerada un aspecto de violencia. Tenemos países en el mundo donde los padres de familia se ven obligados a respetar la dignidad de sus hijos. Yo siempre les hago la pregunta: ¿por qué golpear a otro adulto es un irrespeto, pero por qué golpear a un niño es educarlo? Sí. Y la gente, correcto, y la gente dice, pero es que en la Biblia habla del pastor y la vara. Y le digo, ¿usted alguna vez ha visto un pastor llevando las ovejas? ¿Alguna vez? O sea, y les digo yo, en todo caso, da un ligero toque para dirigirlas. Sí. No les está quebrando la vara en la espalda, ¿verdad? Ni dándoles con un cable eléctrico. Con un cable eléctrico, mojado. Justo. Entonces, este estilo autoritario suele tener bastante violencia, ya sea violencia emocional, psicológica, económica inclusive, o física. Hay personas que dicen que estamos en la generación de cristal. Yo pienso que el ser humano nace innatamente para amar, ¿verdad? El ser humano, desde el momento que nace, ¿verdad?, y lo pone en el seno de su madre, comienza algo que se llama el apego precoz, ¿verdad? Y los apegos son parte de la vida del ser humano. Claro. Sin embargo,
comenzamos a formar desde el miedo, no desde el amor. Por Ujú. ende, la crianza de los hijos, sobre todo aquellas personas que estamos entre los 70s, 80s, 60s, ¿verdad? En esa ventana, venimos de primero familias bastante marcadas por la disfuncionalidad, Claro. el machismo y la violencia normalizada, porque ese es un problema. Eh, Bromeo a veces con mis pacientes porque me cuentan, Donald, yo me acuerdo que mi mamá a veces me pegaba aquellas grandes golpizas Y yo no sabía por y qué. yo no sabía por qué, y luego 5 o 10 minutos después era, mi amor, me puedes dar un vaso con agua, como que no había pasado nada. Sí. Por ende, vamos normalizando la violencia a tal punto de que quien me quiere me maltrata. Ajá. La crianza de los hijos hoy en O día, el que me quiere me puede maltratar. correcto. Ujú. Y luego tenemos el otro lado que es la sobreprotección, ¿verdad? Que la sobreprotección está bastante marcada por no querer que el hijo pase por experiencias difíciles. Sin embargo, eso es inevitable en la vida. Una vida sin problemas no existe. Y a veces, dentro del amor, ¿verdad? Los padres quieren evitar que los hijos la pasen mal. Claro, claro. Yo comparto mucho ese tema y yo he visto bueno, los niños, todos lo decimos, cuando están niños aprenden idiomas, o sea, lo decimos para eso. Ujú. Pero si aprenden tan bien idiomas a esa edad, no puedes pensar que golpearlo, insultarlo, gritarle le está afectando más que más Correcto. adelante. Entonces, los niños entienden bien cuando uno habla con ellos. Simplemente es hablar, tratarlos como un adulto. Y sí tenemos esos comportamientos. Yo, por ejemplo, trato de tener mucho cuidado con eso, porque vea, si usted está hablando con un adulto y un niño llega, ¿qué le dice el adulto al niño? Estoy hablando. Correcto. Y si usted está hablando con un niño y un adulto llega, ¿qué le pasa al niño? Es Sí, ignorado. correcto. Entonces es incorrecto. Es permitirme que estoy hablando con él. O sea, vamos a tratarlos, a dimensionar al niño de verdad con el valor que tienen, por así decirlo. Validando su existencia. Ujú, además que son seres humanos, ya mismo lo sabemos que es el momento de mayor formación de ellos. Correcto. ¿Verdad? Pero hacemos eso muy seguido. O sea, el Tony, niño... usted acaba de mencionar dimensionar. Eso es sumamente importante porque es justo lo que no sucede en los estilos de crianza anteriores, Ujú. que no se le da el valor a la existencia del niño. ¿No? El adulto cree que un niño bien portado es el niño que no juega, el niño que le dicen quédate ahí sentado y el niño ahí se queda. Ujú. Y la situación es que toda esta autoridad, los padres no se dan cuenta que forman a los hijos en contra de lo que quieren que sus hijos sean en la adultez. Por ejemplo, queremos que nuestro hijo sea un líder, pero no le permitimos emitir opiniones, sino que cuando habla, cállese, porque Cállese. esto es de adultos y usted no sabe. Sí, entonces, ¿qué tipo de liderazgo estamos? Correcto, lo limitamos. Y luego hay una diferencia entre ser un padre estricto a ser ya déspota, ¿verdad? Ajá. Y soberbio, que es algo lamentablemente común. Escuchar casos de adultos que no toleran, por ejemplo, que alguien les retire el habla porque se acuerdan de que cuando estaban pequeños eran ignorados, ¿verdad? Y eso también es violencia emocional. Sí, yo incluso olvido ahorita el número, pero sí leía que es un número impresionante de veces que un niño puede recibir la palabra no durante un día. Entonces, óyeme, ¿qué vas a formar en un niño que le decís todo el día no? Correcto. No, no, no. O sea, obvio que vas a modificar la conducta, no Sí. sé, del niño porque le restringís todo el día. Claro. O sea, y después sí, queremos que hablen en público, queremos que sean líderes, Correcto. queremos que no tengan pena y vivieron sometidos durante toda la infancia. Y también, bueno, pero es que esto es algo que tiene que ver con el diálogo interno. Todo padre de familia tiene que saber que la voz su voz va a ser el diálogo interior de su hijo de adulto. Tal cual Buenísimo. usted le hable, así su hijo se va a hablar en su adultez. Así Si usted siempre le está diciendo que no puede, que es un inútil, que es un tonto, pues eventualmente se lo va a creer. Y luego tenemos adultos, por ejemplo, con el síndrome del impostor. Personas que nunca se sienten capaces Ajá. o que invalidan sus logros porque necesitan de la aprobación exterior, o personas que inclusive se les dificulta comprometerse ante una meta por miedo a equivocarse. Sí, yo leí sobre un estudio muy
interesante que incluso Tony Robbins lo menciona en sus eventos, y por eso me fui a leerlo, de como el ser humano tiene esa necesidad de la aceptación, ¿verdad? Entonces, él decía que hay niños que viven con esos padres ausentes o negligentes, o la combinación de ambas, que cuando se portan mal es el único momento donde tienen contacto con sus padres, Correcto. aunque sea golpes, pero es el único momento de Correcto. contacto, que esa necesidad de aceptación luego como lo que hablábamos del ejemplo del perrito, aunque no estoy comparando niños con perritos, pero que luego se mantienen comportándose mal porque es el momento donde es atendido. O sea, los dos padres están con Correcto. ellos, todo el mundo lo atiende cuando se porta mal. Entonces su conducta se modifica y se comienza a portar mal para tener ese beneficio, por así decirlo. Curioso eso que menciona Tony, porque hay una herida de la infancia que tiene que ver con la herida del abandono, que es la herida de los hijos rebeldes. Cuando no tienen la atención de los padres, se vuelven niños problemáticos porque es el único momento donde el niño le están poniendo atención. Entonces, de alguna manera, esto de manera inconsciente, claro está, pero el padre lo castiga, lo trata mal, pero el niño aprende eso. Y por ende se quedan en relaciones insanas, ¿verdad? Tolerando cosas que no tienen que tolerar. Ahora, hablando siempre de niños, el autismo, que es también algo bastante mencionado en esta temporada. ¿Qué es el autismo? ¿Solo es en niños? Primero, ¿qué es? Y luego, si solo es a niños, que se le puede detectar. Hoy en día se le conoce como el trastorno del espectro autista, así se le llama. Ese es el nombre técnico ahora. Y se le añade el hecho de con dificultad en el lenguaje o sin dificultad en el lenguaje. Tiene mucho que ver con una afectación que hay a nivel fisiológico y cerebral que afecta el proceso de interrelación de un ser humano. Ellos sí ven el mundo de manera diferente, se relacionan de manera diferente, y hay personas que dicen, se imaginan que les mencionan la palabra autismo o trastorno del espectro autista y se imaginan, sí, son súper inteligentes y de repente son muy buenos con los números o algunos estereotipos. Ajá, sí, sin embargo, o que solo comen una cosa. Correcto. Sin embargo, se puede diagnosticar hasta después de los 2 años. Anteriormente no. Hay algunas situaciones que se le parecen inclusive, por eso es importante acudir donde un profesional a tiempo. Que un profesional sería... un especialista, esto puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra infantil o una psicóloga infantil o psicólogo infantil. Un psicólogo también lo puede identificar. O sea, sí, va a decir, mejor vaya de un especialista, te puede guiar. El psicólogo es especialista en detectar eso. Nosotros tenemos pruebas para poder detectar el autismo, ¿verdad? Ahora sí, y ojalá pues no esté ofendiendo a su profesión en este momento. Pero hay mucha gente primero que está queriendo jugar el papel de psicólogo con el tema, con la palabra autismo. Sí. Y usted ve maestras que recetan autismo ahora como el arroz con pollo en los cumpleaños de nosotros, ¿de acuerdo? Correcto. Y no sé si yo estoy exagerando lo que estoy diciendo o es así. Es así. Por eso mencionaba que hay varios trastornos que se le parecen. Por ejemplo, hay una condición que se llama mutismo selectivo. Tengo una pareja de esposos que ellos sospechan de que su niña tiene autismo, pero la verdad es que no cumple con los criterios diagnósticos para tener autismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedía? Ellos eran una pareja problemática a tal punto que una niña de 4 años vio a su mamá colgada del closet. Y después de eso la niña dejó de hablar. Entonces, claro, la niña tiene los mecanismos de defensa del ser humano pueden actuar de diferentes maneras para todo a momentos de estrés tan alto. Es correcto. O sea, un niño no debería, nadie debería ver eso, pero un niño mucho menos. Entonces, la gente confunde la parte del autismo con el hecho de no desarrollar el habla. Porque sí es cierto que algunos, porque no todos los casos, por eso sí la aclaración, de que hay algunos que sí tienen deficiencia en el lenguaje. Yo tengo un adulto que tiene autismo, trastorno del espectro autista,
y él es un estudiante residente de medicina, ¿verdad? Y es de excelencia académica. ¿Cuáles son sus características y qué le cuesta? Es extremadamente rígido. Con él yo no me puedo tardar un minuto para conectarme a una reunión porque tengo problemas, ¿verdad? Claro. Son bastante rígidos, tienen muy baja tolerancia a la frustración, sus relaciones interpersonales se ven afectadas, pero cuando cuando hay una marcada situación en su proceso de lenguaje, hacen sonidos, no logran comunicarse, a veces ni siquiera se les puede escuchar bien el llanto, porque lloran de manera diferente también. Wow. Es cierto que tienen fijaciones. Ajá. A veces tienen miedo a los ruidos muy estridentes, a otros les gusta la música fuerte. Esto, la verdad es que son variantes que no se pueden diagnosticar. A todos. A sí. todos. Ni debemos esperar ver todas esas variantes en una Es sola. correcto. Por eso, si hay algunas sospechas, como si el niño va cercano después de los 2-3 años y el niño no habla y el niño ordena y desordena cosas, el niño tiene fijaciones como por ejemplo, qué sé yo, llaves o algún juguete en específico, porque ellos suelen escoger juguetes u objetos, ¿verdad? Entonces, fijaciones, como sí, ¿verdad? Pero esto es importante que primero se pueden desarrollar. Las personas lo manejan como una discapacidad. Pienso que el mundo no está preparado todavía. El mundo no está, en general, ni en países del primer mundo se ha logrado encontrar. Primero, no hay una causa, se desconoce la causa del por qué. Okay. Lo que sí se está viendo es que las estadísticas están subiendo. A veces 1 de cada 10 niños alrededor del mundo puede llegar a nacer con autismo. Y esto es importante evaluarlo, porque el ser humano ha ido, pienso yo, decayendo a nivel de su calidad de vida, a pesar de los avances tecnológicos y de salud. Ahora nos alimentamos de manera diferente, los alimentos transgénicos, el aumento de uso de sodas, ¿verdad? O de diferentes sustancias. Sí. Todo lo que va a nuestro cuerpo está sometido a procesos químicos bestiales. Correcto. Y eso hay que aceptarlo. Y eso cambia. Va a cambiar. Tiene que cambiar, ¿verdad? Así como antes escuchamos pláticas que por qué las personas de las generaciones anteriores eran más longevas, ¿verdad? Pero no aceptaban tanta Coca-Cola. Es correcto, de verdad, de verdad. O sea, tenemos muchas personas que todavía tienen 97, 100, 100 y pico, y hoy en día la calidad de vida del ser humano Sí, yo le explicaba a alguien de esos que desayuna pollo frito en la mañana. Le explicaba, antes criar un pollo eran semanas. Correcto. Para que un pollito fuese creciera. Un pollo listo para ser alimento. Ahora en cuestión de días está en una refrigeradora. No está listo, está en la refrigeradora en el supermercado. Así es. ¿Cómo modificas el crecimiento de un animal? A punta de químicos. Correcto. Y eso es lo que luego va dentro de nuestro cuerpo. O sea, pues no esperemos, sembrando limones no esperemos manzanas. Es correcto. Ahora, la diferencia luego está el déficit de atención, que es totalmente diferente al autismo, y también es otra cosa que están recetando a diestra y siniestra. Pero yo ahí sí creo que, claro, los niños están creciendo con el tema de la tecnología en las manos, en un mundo mucho más colorido, en un mundo mucho más acelerado. Por lo tanto, ganar la atención de un niño ya de por sí no es fácil. Correcto. Entonces, siento que nos estamos yendo por el camino más fácil de recetarle déficit de atención. Correcto. En relación a eso, que un niño es un niño. El niño nació para jugar, para aprender, para descubrir. Primero, porque eso a veces muchos padres de familia le tienen miedo al déficit de atención e hiperactividad. Confesión, yo tengo déficit de atención e hiperactividad. Y yo también, creo. No se lo he diagnosticado yo. No. Pero el déficit de atención e hiperactividad consiste en, es cierto, hay un spam de atención un poco menor al resto, ¿verdad? Hay algunas situaciones marcadas en las cuales el niño
tiene una actividad diferente a nivel física, como dicen, tienen más batería. Sin embargo, es que hemos confundido la parte de la obediencia con querer que un niño deje de ser niño. Eh, Me parece justo recalcar que hay padres que dicen que ya no hayan que inventar, ¿verdad? O que dicen que a todos le quieren poner un nombre. Y fíjese que en eso sí estoy de acuerdo, porque pienso que no todos los niños diagnosticados con déficit de atención la tienen. La tienes. Por esto es importante que lo diagnostique un profesional. Sí. Hay especialidades de la docencia que permiten, ¿verdad?, que un docente tenga el conocimiento para poder hacerlo, pero un docente como tal no puede decir que un niño es así, porque sobre todo hoy en día, donde los niños son nativos digitales, Sí. donde, como dicen por ahí, nacen ya con la tablet abajo del brazo, ¿verdad? Porque aprendemos diferente. Sí. Los niños no están obligados a adaptarse a la forma de enseñanza del maestro. Sí, sí. Es el maestro el que tiene que buscar los recursos para poder educar al niño. Porque inclusive acá, tener un cociente intelectual más alto que el promedio se considera una discapacidad. ¿Verdad? Sí, yo he visto eso en niños que son, vaya, por ejemplo, mi hijo, que lo hemos platicado, habla inglés. eh, ¿Cómo te digo? Si vos te pones a enseñarle apple, Ujú, manzana, ujú, puerta, door, pollito, ujú, chicken, ujú. y no te va a poner atención. ¿De Correcto, acuerdo? Porque correcto. literalmente está hablando palabras científicas que yo a veces me trabo para decírselas. Entonces también es importante que la educación entienda, que el que educa entienda que debe también Claro. fijarse. Creo que también están abusando los maestros, demasiados niños para un solo maestro. Esto, Es eso que no es... la educación a nivel mundial es un negocio. De hecho, bueno, nosotros vivimos en la ciudad en Centroamérica con más instituciones educativas bilingües establecidas. Sí, no En es- todo Centroamérica. sí, impresionante, no sabía. Buen Sí, dato. cuando los famosos call centers vienen a Honduras y se establecen en San Pedro Sula, es porque estadísticamente San Pedro Sula, a nivel de todo Centroamérica, tiene la mayor cantidad de escuelas bilingües. Wow, qué ¿Verdad? buen dato. Entonces, creo que hoy en día la educación, yo pienso que la educación siempre ha sido un negocio, eh, pero que hoy en día ya lo ven solo como negocio, Ajá. en donde hay 20 30 40 niños para un solo docente. Eso ya dificulta mucho un estilo de aprendizaje óptimo, porque el maestro tiene que estar pendiente de muchos niños. Eh, Decían antes, pero en las escuelas públicas habían hasta 100 150 niños en un solo salón. Miranos, pues. Correcto. Miranos qué Ve- pasa. Vean cómo estamos ahora. Eh, y en definitiva, la parte de la inclusión. Sí. Eh, Todavía no estamos ahí. Hay países en el mundo donde sí. Tenemos, por ejemplo, Argentina es uno de los países que está muy, muy bien desarrollado a nivel de la educación Ok. y de la inclusión de los niños. Ok. Pero en países de escasos recursos, o yo diría que tal vez limitados en su Ujú. proceso de desarrollo, definitivamente no. Ok. No estamos ahí, porque si los maestros ni siquiera pueden con 20 30 niños, por las diferentes responsabilidades que también se le suman a la vida de un docente, que para mí en pandemia también los docentes han sido héroes de primera línea, Sí, ¿verdad? Esto hay que impresionante resaltarlo. el trabajo que Eh, les tocó. la adaptación, y pienso que debería haber un relevo generacional donde, donde el adulto o el docente con mayor experiencia pueda ser un coach para los docentes jóvenes, porque no hay nada como la experiencia. Eso sí, lejos de querer eh, restringirlos o limitarlos por la edad, creo que hay otras cosas que pueden enseñar, Ujú. porque también fue un reto tener adultos en Latinoamérica arriba de los 50 60 años queriendo educar niños a través de una pantalla Sí, sí. de teléfono,
¿verdad? Por lo menos aquí en Honduras eso fue una dificultad bastante marcada, Sí. sin querer discriminar a las personas de la tercera edad, ¿verdad? Porque, como insisto, su experiencia es valiosa, pero no tenemos una estructura en este país donde podamos encontrar valor, ¿verdad?, en la experiencia, porque estamos más ocupados en producir que en realmente trabajar sobre lo que ellos pueden aportar. Sí, totalmente. Y en relación a los niños nacen con una tabla debajo del brazo, ¿eso está modificando la conducta de los niños? ¿Eso es malo? Es... Creo que debería ser limitado. El uso de la tecnología debe ser limitado porque sí está limitando las habilidades sociales en los niños. De hecho, la depresión infantil era algo que hace unos 10, 20 años la gente no se atrevía a decir que existía depresión en los niños. Hoy en día el suicidio por depresión es la tercera causa de muerte a nivel mundial Wow. en los jóvenes desde los 14 años hasta los 30. Sí. Por ende, el uso de la tecnología limita la forma en que yo me interrelaciono con los demás. Nosotros crecimos jugando fútbol en las calles, jugando de correr, inclusive picardías como ir a tocar el timbre y salir corriendo, que son juegos que todo el mundo conoce desde muy pequeños, pero hoy en día los niños están más orientados a la tecnología que puede generar aislamiento, están desarrollándose las amistades virtuales, que está comprobado que también puede ser un peligro, Riesgo. ¿verdad? ¿Cuánta gente no se ha visto afectada por pues pedófilos y demás que pueden andar en las redes? Sí, y, bueno, hay gobiernos que están multando a padres, por ejemplo, sobre todo los asiáticos, ¿va?, que son súper invasivos, pero China, Taiwán tienen multas a los padres que permiten que sus hijos abusen de tiempo en el celular o en los dispositivos. Estados Unidos está trabajando también leyes en relación al diseño de juegos, porque los juegos están diseñados bajo un concepto tipo casino, adictivos, correcto, nuevamente, y progresivos, o sea, que les venden todos los aparatitos con los que juegan, entonces eso genera adicción. Y hay una plataforma que quisiera recomendar que se llama Custodio, que es una plataforma que está en tu dispositivo para poder controlar el tiempo que el niño está en el celular, además de controlar lo que mira. Pero, o sea, que eso también es un enfoque importante, pero es que también te apaga el celular y apaga cosas, entonces puedes monitorearlo. Es una bonita app muy barata para que el que esté escuchando y viendo esto lo pueda aplicar. Buenísimo, buen tema en relación a la crianza de los niños. De acuerdo, yo creo que sí estamos en un punto importante de reflexionar de que el padre tiene la oportunidad de ser un buen padre. Hoy en día el uso de la tecnología, así como puede permitir mayor comunicación, también es la oportunidad de recordar lo que uno no tuvo, ¿verdad? O de repente lo que uno sí tuvo y puede repetir. Porque antes se utilizaba la tecnología como para premiar al niño, ¿verdad? Has hecho una buena tarea, entonces listo, te presto. Puedes usar Play. la computadora, el Play, la tablet, el Xbox. Bueno, no era Play antes, era Nintendo. Correcto. Bueno, demasiado antes. Sí, nos fuimos al Sega, al Atari. Que también lo jugué. Yo conocí la palanquita, el Atari, pero no jugué. No, yo sí, Nintendo. Yo por mis hermanos mayores sí tuvimos Atari. Yo sí llegué a jugar Atari. Y ya luego, pues, el avance de las consolas, ¿verdad? Sí. Pero hasta eso, porque antes era impensable creer que nosotros íbamos a poder aprender a través de una consola. Hoy en día las consolas también traen juegos educativos. Sí. Hay estudios que demuestran, tampoco es satanizar la tecnología, porque hay estudios que demuestran que hay, por ejemplo, mayor desarrollo del pensamiento lógico para los niños que van desarrollando cierto tipo de habilidades mediante los juegos. Sí, quería comentar eso, exacto. Es ver el tiempo, la cantidad de tiempo que el niño está ahí, que en eso cometemos muchos ese error. Yo soy uno de ellos. Y luego está también qué miran durante ese tiempo. Vaya, por ejemplo, mi hijo ve un programa, una cuestión en YouTube que se llama Awesome, así como asombroso, y solo habla de ciencia, ¿verdad? Entonces vos lo ves definir ahora huracán versus tornado versus lo del mar, ¿cómo es que se llama? El sifón.
No, el que se va a la ola enorme. El tsunami. El tsunami, volcanes, o sea, y te comienza la mitocondria y cosas que yo... y Yo ya no me acuerdo. Sí, porque está en ese concepto. Entonces, es el tiempo y qué, ¿verdad? Es Correcto. como en todo. Porque se puede aprender, o sea, Sí, hay hay excelentes programas y canales de YouTube en los que se puede aprender tanto niños como adultos, ¿no? Sí, perfecto.